número 7, tema número 8, tema número 9. En todo caso, el día de hoy, chicos, tenemos planificado por lo menos llevar prácticamente 3 temas, ¿de acuerdo? En ese sentido, comenzaremos por favor con el primero, que titula Bioenergética y Cinética Química. Ya. Tema número 1. Deme un segundito. Bioenergética y cinética química. Bien. Para este tema, por ejemplo, una de las partes más importantes va a ser predecir un proceso, si es espontáneo, si es en equilibrio o simplemente es imposible, ¿correcto? En ese sentido, colocaremos, por favor, el siguiente esquema. Como ustedes recordarán, por ejemplo, en el anterior tema número 6 de reacciones químicas, manejábamos distintos tipos de compuestos, por decirles. Podemos manejar un compuesto A más un compuesto B, entre ambos reaccionan y seguramente forman compuestos nuevos. Por decirles, pueden formar un compuesto C más un compuesto D, ¿de acuerdo? Eso solamente, por favor, de manera referencial y a modo de ejemplo, tomando en cuenta este caso y básicamente el planteamiento de una reacción química general. Mencionamos nuevamente. Trabajamos distintos tipos de reacciones químicas y en ese sentido las reacciones químicas seguramente se llevan a cabo con una simbología como esta. Sin embargo, en un tema de bioenergética y cinética química, vamos a poder estudiar si la reacción química que estemos especificando se puede llevar a cabo o de repente no. En ese sentido podemos colocar lo siguiente. Es por eso que se dice esto. Cuando trabajamos reacciones químicas o de forma general, se puede decir que estamos trabajando cualquier tipo de proceso, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos reacciones químicas, o de una manera general, de una manera simbólica, podemos indicar que podemos trabajar cualquier tipo de proceso. Cuando manejamos los procesos, por ejemplo, se puede manejar 3 tipos de criterios o prácticamente 3 reglas si gusta, ¿de acuerdo? Los procesos pueden ser de 3 tipos. Existen procesos espontáneos, procesos no espontáneos, procesos ideales, un proceso ideal, o lo que se dice que está en equilibrio, ¿correcto? Un proceso ideal, un proceso en equilibrio, en ese sentido. Yo les decía que en el anterior tema por lo menos manejábamos simbologías como estas y nos referíamos con todo esto a una reacción química como tal, en ese sentido. Las reacciones químicas las especificábamos como la parte inicial. Esto, por ejemplo, lo especificábamos como si fueran los reactivos y por ese motivo se le manejaba simbología de R. La otra sección, del otro lado de la reacción, se lo conocían como los productos obtenidos o simplemente productos. Es por ese motivo que este tipo de procesos específicamente son para química como tal. Sin embargo, eso mismo se puede llevar a cabo, pero para un caso mucho más general, y le podemos describir como si fuera simplemente un proceso, ¿correcto? Es decir, con la palabra proceso hacemos referencia a que no siempre va a ser una reacción química específicamente como esto. Podría ser cualquier otro tipo de proceso, ¿de acuerdo? En ese sentido, cuando hablamos de procesos, los estamos clasificando por lo menos de 3 tipos. Un proceso espontáneo, un proceso no espontáneo y finalmente un proceso ideal o que esté en equilibrio. Bien, eso es. En ese sentido, ¿a qué nos referimos prácticamente con un proceso espontáneo? Un proceso espontáneo se dice que prácticamente es un proceso natural. Es decir, que por ejemplo nosotros coloquemos el reactivo A y el reactivo B, ambos reactivos, y de forma natural, sin darle nada al sistema, es decir, sin darle ningún tipo de fuente de calor, ningún tipo de alimentación, solamente los reactivos, de forma espontánea, de una forma natural, entre ellos se conviertan hasta los respectivos productos. En este caso, un C y un D. ¿Me dejo entender? En ese sentido, cuando estamos trabajando con un proceso espontáneo, se dice simplemente que es un proceso natural, ¿correcto? Es un proceso natural que se puede llevar a cabo sin necesidad de ninguna fuente externa. Sin embargo, por otro lado, trabajamos en algunos casos procesos no espontáneos. Y cuando estamos trabajando con un proceso no espontáneo, significa que, por ejemplo, en un caso como este, el reactivo A con el reactivo B no van a reaccionar por sí solos. Requieren una fuente de apoyo, algo externo para que el sistema o para que la reacción química pueda funcionar. En ese sentido, se dice lo siguiente. Si estamos trabajando en un ejemplo como este con A y B,
Imagínense que ambos los colocamos dentro de un recipiente o dentro de un balón, a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces se dice, por ejemplo, que si fuera el proceso no espontáneo, entonces entre esos dos, prácticamente solamente así no van a reaccionar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que requieren? Requieren una cierta fuente de alimentación, una fuente externa de calor o de repente una fuente externa de temperatura. La idea es que requieren algo del exterior, que es básicamente una cierta cantidad que apoye a la reacción química para que se pueda generar. Por lo general, lo que se coloca como apoyo es seguramente una fuente de calor, a modo de ejemplo, ¿sí? De una manera externa, le damos una fuente de calor para que la reacción química se pueda llevar a cabo. En ese sentido, ese tipo de procesos se conocen como los procesos no espontáneos, donde prácticamente los procesos no espontáneos son procesos que no son naturales y es por ese motivo que requieren algo externo o de repente algo de apoyo del exterior para que se puedan llevar a cabo. ¿De acuerdo? Y finalmente, un proceso ideal, o lo que se dice un proceso en equilibrio, prácticamente no tiende hacia ningún lado. A eso me refiero que aunque no tiende a irse hacia el lado de los reactivos, ni tampoco tiende a irse hacia el lado de los productos. Un proceso ideal o de equilibrio es simplemente un proceso perfecto, como quieran entenderlo. Entonces, a modo de ejemplo, colocamos tres tipos de procesos: los espontáneos, los no espontáneos y los ideales o los que se llevan a cabo en el equilibrio. ¿Qué criterios se manejan entonces para procesos no espontáneos? Aquí se maneja una nueva variable, la que se conoce como la energía libre de Gibbs. En ese sentido, para poder predecir si un proceso es espontáneo, es no espontáneo o de alguna manera es ideal o está en equilibrio, se maneja un criterio como este. Se le maneja una variable nueva que es una G con un subcero y aquí, por ejemplo, un triángulo. Esta, por ejemplo, esta variable, ¿cómo se la conoce? Como la energía libre de Gibbs. Ya. Entonces, la variable que nos permita clasificar al proceso, a la reacción química o a lo que estemos analizando como un proceso espontáneo, no espontáneo, ideal o en equilibrio, es justamente este que se conoce como la energía libre de Gibbs, un valor que se coloca aquí de forma referencial, ¿de acuerdo? En ese sentido, si por ejemplo ustedes estuvieran trabajando con la energía libre de Gibbs y si la energía libre de Gibbs le sale con un signo negativo, eso significa que es un valor menor a cero, significa que es un proceso espontáneo, lo que prácticamente se entiende como un proceso natural. Es decir, que la reacción química o cualquier tipo de proceso que estemos analizando se puede llevar a cabo de una forma natural, sin necesidad de forzar nada. En ese sentido, trabajamos con procesos espontáneos cuando, cuando el valor de la energía libre de Gibbs es seguramente negativo, lo que significa menor a cero. Por otro lado, el mismo valor de energía libre de Gibbs puede pasar a veces, por ejemplo, que nos salga con un valor positivo, lo que significa con un valor seguramente mayor a cero. En ese sentido, si es que el caso fuera del cálculo de la energía libre de Gibbs y nos sale exactamente mayor que cero, lo que significa positivo, significa que el proceso que estoy llevando a cabo es no espontáneo. Dicho de otro modo, es un proceso que debe ser llevado a cabo de manera forzada, no es un proceso natural, se refiere a eso. Y por último, si estamos trabajando con un proceso ideal o lo que se conoce simplemente en equilibrio, se maneja el criterio de que la energía libre de Gibbs seguramente va a ser igual a cero, ¿correcto? Es exactamente cero, se lo maneja como un punto medio. Manejamos valores positivos de energía libre de Gibbs cuando el proceso no es espontáneo. Manejamos valores de Gibbs negativos cuando el proceso es del tipo espontáneo. Y finalmente, cuando es ideal o está en equilibrio, se maneja un valor de cero. Esos son los criterios para poder predecir o para poder decir si una reacción química es espontánea, no espontánea o simplemente está en equilibrio. Hasta ahí, por favor, con los conceptos. No sé si tuvieran tal vez, chicos, alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, con todo gusto. Bien, continuamos.
Ya, a ver, dame un segundito, por favor. De una manera general podemos representar, como pueden ver, de las reacciones químicas como una parte de los reactivos y como otra parte de los productos. Entonces, esto, por ejemplo, lo llevamos el- en el anterior parcial. Cuando simbolizamos una reacción química, se lo maneja en dos partes. En la sección del centro se coloca una simbología de flecha, pero lo que queda por este lado se conoce como los reactivos y lo que queda del otro lado se conoce seguramente como los productos, ¿correcto? Entonces, manejamos una simbología como esta para hacer referencia a cualquier tipo de reacción química, ¿de acuerdo? Manejamos eso solamente como referencia para hacer simbología a cualquier tipo de reacción química. En ese sentido, manejamos un lado, el primero que se conoce como los reactivos, y el segundo lado de su expresión se conoce prácticamente como la sección de los productos. Manejamos dos partes en todo caso, ¿de acuerdo? Entonces, en este tema por lo menos vamos a manejar dos tipos de cálculos principales. El cálculo de la constante de equilibrio y el otro cálculo que les mencionaba de la energía libre de Gibbs. En ese sentido, lo que vamos a hacer muchas veces es calcular una constante K de equilibrio. Podemos colocarlo así. Constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Constante de equilibrio. Entonces, si quieren calcular una constante de equilibrio, es solamente una división. División de quién entre quién. Arriba se colocan las concentraciones de los productos. Se coloca simbología de P, indicando que son los productos, y se le coloca simbología de corchete, indicando que es una concentración. ¿De acuerdo? Nuevamente, si quieres encontrar el valor de la K de equilibrio, lo que tienes que hacer es dividir quién entre quién. La concentración de los productos entre la concentración de los respectivos reactivos, ¿correcto? Concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Tomando en cuenta que la simbología de los corchetes que manejemos de aquí en adelante hacen referencia seguramente a cualquier tipo de concentración. Bien, eso es. Concentraciones. Hazte por favor de forma referencial. Ya. Nuevamente, vamos a hacer cálculos seguramente de este tipo. Vamos a manejar prácticamente concentraciones. Y cuando coloquemos concentraciones van a ver que los mismos problemas hacen referencia a una simbología con corchete. Un primer cálculo que vamos a manejar va a ser este, de la constante K de equilibrio. Bien. Segundo cálculo que vamos a manejar va a ser para la energía libre de Gibbs. Tomando en cuenta entonces, triángulo, simbología, una variación. La G es la simbología de la energía libre de Gibbs y un sub cero significa condiciones estándar. En ese sentido, si vamos a calcular algún momento la energía libre de Gibbs, se lo maneja con la siguiente fórmula. Es igual a cuánto? Negativo, aquí para empezar, constante R, se le multiplica por la temperatura y todo eso a su vez con el logaritmo neperiano de una constante K de equilibrio. ¿Ya? Eso es, una constante K de equilibrio. En ese sentido. La primera fórmula es útil para poder calcular esa constante de equilibrio. Sin embargo, la segunda fórmula es útil para poder calcular lo que se conoce como energía libre de Gibbs. En ese sentido, vamos a manejar las siguientes reglas. La segunda ecuación va a ser bien útil cuando calculemos energía libre de Gibbs. Entonces yo les decía, este cálculo de Gibbs puede tener tres casos. Puede pasar que su valor de la energía libre de Gibbs, por ejemplo, le saliera con un signo negativo, es decir, menor a cero. ¿Eso qué es lo que significa, como se entiende? Que el proceso es del tipo espontáneo. Por lo tanto, será un proceso que se puede llevar a cabo de forma natural, sin forzar nada a cabo. Si tenemos la energía libre de Gibbs, por decir es un cálculo para la energía libre de Gibbs, positiva, lo que significa mayor que cero, prácticamente se entiende que es un proceso no espontáneo y de alguna forma se tiene que llevar a cabo de forma forzada. Y finalmente, si es que la energía libre de Gibbs
nos sale exactamente igual a 1, significa que prácticamente el proceso está en equilibrio, lo que significa que no tiende a convertirse en los reactivos a productos ni productos a reactivos. Es un proceso básicamente en equilibrio. En ese sentido, con ese valor de Gibbs, el valor de la energía libre de Gibbs, se puede predecir si un proceso es espontáneo, no espontáneo, simplemente está en equilibrio. Y la fórmula para poder trabajar, chicos, es la siguiente, lo que les acabo de mostrar. Entonces, el valor de R, por lo general, es un valor constante. En ese sentido, si es que voy a manejar el valor de R, tienen que memorizarlo. Esta R que tenemos aquí en la fórmula de Gibbs, por si acaso, no significa reactivos. Es un valor constante esta R, lo que viene siendo la constante universal de los gases ideales. Por lo tanto, el valor de R tiene dos posibles valores. Puede valer esto, por ejemplo. Puede valer 8.8,314. 8,314 medido en joules mol Kelvin. 8,314 medido en joules mol y finalmente Kelvin, ¿correcto? El primer valor de la constante K. Un segundo valor posible de la misma constante R, perdón, un segundo valor posible de la misma constante R viene siendo el 1.987. 1.987, ¿sí? Tomando en cuenta que si vamos a manejar el valor de la constante R como 8.314, deben recordar que esa constante R se está escribiendo o se está manejando, se está manejando en unidad de joules. Sin embargo, si manejamos el 1.987, lo que se maneja más bien son seguramente las calorías. Calorías en la sección de arriba y en la sección de abajo se siguen manteniendo esos dos, tanto el mol como el respectivo Kelvin, en ese sentido. Si quieres, por ejemplo, encontrar tu respuesta de la energía libre de Gibbs en joules, mejor manejar el 8.314, lo que le corresponde a la medida en joules. Por otro lado, si quieren trabajar y encontrar la energía libre de Gibbs en calorías, tendrían que manejar el segundo caso, donde la constante vale 1.987. ¿Ya? Eso viene siendo. Y finalmente, la temperatura que tenemos aquí, por ejemplo, la simbología de T, se refiere seguramente a una respectiva temperatura. Sin embargo, la temperatura que vamos a manejar casi siempre, o prácticamente la mayoría de los problemas, es una temperatura de 298 Kelvin, por favor, ¿de acuerdo? Así que por ese motivo, la temperatura que vamos a manejar casi siempre va a ser 298 Kelvin tal cual. Eso viene siendo. En ese sentido, manejamos dos tipos de valores para memorizar. El valor de R, cualquiera de estos dos, y el valor de T, que se refiere a la temperatura, 298 Kelvin en todo caso. Bien, hasta ahí, chicos, por favor, estamos con la parte teórica, de modo de repasar las fórmulas. Enseguida comenzamos con algún tipo de problema. De todas maneras, cualquier duda, pregunta, consulta, chicos, me la dejan saber, por favor. Ya.
Bien, chicos, continuemos por favor con los cálculos. ¿Qué tal nos va? Ya les mostré las dos fórmulas principales que vamos a manejar para este tipo de problemas, que son prácticamente la mayoría de ese tema. Hay un tipo de problema más con velocidad de reacción química, sin embargo, los dos principales que vamos a manejar son estas dos, ¿ya? De todas formas, les vamos a remarcar a forma de detalle. Ya. Primera fórmula que vamos a manejar es el cálculo de la constante K de equilibrio. En algunos problemas, como van a poder ver, la constante de equilibrio no va a ser dificultad, porque prácticamente la constante K de equilibrio, desde el inicio en el problema, van a ver que en algunos casos ya es dato. Sin embargo, otro tipo de problemas te va a pedir un cálculo previo de tu respectiva constante K de equilibrio, ¿de acuerdo? Y la segunda fórmula que tenemos que memorizar es justamente para el cálculo de la energía libre de Gibbs, donde viene siendo todo esto. Valor muy importante el de Gibbs, ¿por qué motivo? A partir del valor de la energía libre de Gibbs, se puede predecir si un proceso es espontáneo, no espontáneo, idealizado o en equilibrio prácticamente, ¿sí? Entonces vamos con este ejemplo, por favor. Decimos lo siguiente, dice así, calcular energía libre de Gibbs significa eso, triángulo G y un subcero por encima, de las siguientes reacciones enzimáticas producidas a una temperatura de 25 grados y pH de 7. Esas son las condiciones, por ejemplo, de unas condiciones estándar. En ese sentido, los cálculos que estamos haciendo son seguramente de una energía libre de Gibbs. Sin embargo, al colocar, por ejemplo, la simbología esta, energía libre de Gibbs, y en su caso, tienen, por ejemplo, una comilla por encima, a forma de detalle, igual se le coloca un cero. Tienes estas simbologías por encima. Sin embargo, se dice entonces, si estamos calculando Gibbs, ¿en qué condiciones lo estamos haciendo? No es para cualquier tipo de proceso ni en cualquier situación. Estamos calculando este valor de energía libre de Gibbs para una condición de una temperatura de 25 grados y un pH 7. Eso significa, estamos calculando Gibbs cuando el pH del proceso o prácticamente de la solución de mi reacción enzimática, en este caso según mi problema, vale prácticamente 7. Si es que el pH de mi reacción vale seguramente 7 y la temperatura a la cual se está llevando a cabo son seguramente 25 grados centígrados en ese sentido. Por ejemplo, ustedes ya pasaron la parte de física y seguramente saben convertir temperaturas a una escala Kelvin. Si gustan, igual pueden verificar eso. En este caso decimos, la temperatura de trabajo que el problema propone son seguramente 25 grados en la escala de los grados centígrados. 25 grados Celsius o grados centígrados, como quiera mencionarlo, ¿ya? Sin embargo, la misma temperatura de los 25 grados tiene su equivalente en la escala absoluta Kelvin. Entonces, si quieren llamarlo de forma directa la temperatura Kelvin, saben que se suma 273. Por lo tanto, son 25 grados en la escala Kelvin, pero son 298 en la escala de los grados Kelvin, ¿correcto? En ese sentido, yo les dije que aconsejable para memorizar la temperatura directamente en la escala Kelvin para hacerlo de esta manera directa. La temperatura T en grados Kelvin, en este caso 298 Kelvin. Bien, eso viene siendo. Entonces, nos están pidiendo un cálculo de Gibbs y cuando les ponen, por ejemplo, esos dos casos, son prácticamente sus condiciones de trabajo. ¿Ya? Estamos hasta ahí, por favor, con la parte de los problemas. Ya, en ese sentido, vamos a hacer un primer cálculo para energía libre de Gibbs y lo vamos a manejar en kilojoules sobre mol o simplemente en joules sobre mol. Entonces, inciso A, primer cálculo dice así. La reacción química que se lleva a cabo es glutamato, oxalacetato, aspartato y alfa-cetoglucatarato. En ese sentido, la reacción química como tal es toda esta. De verdad que la reacción química forma y a grosso modo no te dan mucha información de la reacción química, solamente los nombres de las enzimas, nada más que eso. Pero la parte más relevante es la respectiva constante K de equilibrio de esa respectiva reacción. En este caso, decimos lo siguiente. Si voy a trabajar el cálculo para el inciso A, vamos a manejar su energía libre de Gibbs con la siguiente fórmula. Inciso A, primer cálculo. Vamos a encontrar energía libre de Gibbs con la siguiente fórmula. En ese sentido, Gibbs va a ser igual a cuánto, según su fórmula, ¿cuál era? Para empezar, se le coloca por delante un signo negativo. Negativo, constante R multiplicado por la temperatura y al final multiplicado con el logaritmo neperiano de la constante K de equilibrio. Bien, y al final multiplicado por el logaritmo neperiano de la respectiva constante K de equilibrio. Viene siendo eso. Esa es la fórmula que vamos a manejar para el cálculo de la energía de Gibbs. En este caso lo voy a aplicar para el inciso A. Ya ve qué tal me va. Vamos a manejar el signo igual. Según fórmula seguimos la estructura. El negativo primero le corresponde a la fórmula.
En lugar de colocar la constante R, yo les dije que pueden manejar dos posibles valores. Manejen la primera en joules o si gustan manejen la segunda en calorías. Ambas son válidas, sin embargo voy a manejar por lo general el cálculo en joules. Manejamos en este caso la primera. Así que tal nos va. Negativo de la fórmula, en lugar de colocar R, primer valor, 8.314 joules sobre Kelvin mol. 8.314 unidades de la constante R. Joules, mol, Kelvin en ese orden, ¿de acuerdo? Joules, mol, Kelvin. Luego de colocar el valor que le corresponde a la constante R, según su fórmula, ¿quién viene? Ya hemos colocado el negativo, ya hemos colocado la constante R. Luego de eso, se maneja seguramente la temperatura. Variable T significa temperatura. Y la temperatura con la que voy a trabajar casi siempre son los 298 en la escala Kelvin, ¿de acuerdo? 298 en la escala Kelvin como tal. Luego lo simplificamos un poco. Kelvin por arriba, Kelvin por abajo prácticamente. Y al final se le multiplica de este lado el logaritmo neperiano de la constante K de equilibrio. De este lado multiplicamos el logaritmo neperiano de la constante K de equilibrio. Tomando en cuenta que en el inciso A te piden trabajar, perdón, a ver. Tomando en cuenta que en el inciso A te piden trabajar con una constante K de equilibrio de un 6.8. Por lo tanto, en lugar de colocar la constante K de equilibrio para este caso en particular, vamos a manejar seguramente ese valor, en este caso un 6.8, ¿correcto? Esa parte, chicos, por favor, ustedes hagan todo esto lo mismo, hagan su cálculo y hagan su cálculo y lo colocan en su máquina. Su respuesta final, por favor, me lo pasan por el chat o simplemente activen su micrófono, como ustedes gusten, pero hagan ese cálculo. Negativo 8.314, 298 y finalmente el logaritmo. Así que, por lo tanto, en el inciso A, ¿cuánto me sale la respuesta? Los espero, chicos, por favor. Hagan el cálculo, los espero, me van a dictar. Verificamos, por favor, respuesta. Negativo 16.84. ¿Qué tal, chicos, por favor, los demás? ¿Cómo les fue? ¿Miso valor en serio? Verifiquen, les digo nuevamente. No sale eso, por si acaso tiene que ser un valor más grande. Siento que no está manejando bien la calcu. Colóquenme bien la simbología del logaritmo neperiano, a lo mejor se les fue eso. Por favor, corrijan su expresión, corrijan su resultado. Los espero, sigue. Es solamente, chicos, a la calcu, como les digo. 8.314, 298 y el logaritmo neperiano. 2000 y pico por aquí veo. Están en el segundo que me han pasado. Gracias. Es un 4700. Ya. En ese sentido, continuamos, por favor. Van a verificar con su calculadora y me van a seguir igual con las expresiones. Ya estamos. En ese sentido, el cálculo de la energía libre de Gibbs, cálculo de la energía libre de Gibbs, si multiplicaban esos tres valores, seguramente me salía lo siguiente. Tienen que multiplicarlo, van a colocarlo bien en la cálculo, de verdad, no sé por qué sacaron resultados tan disparejos. No sé, por lo menos he visto cuatro respuestas o tres, si no me equivoco. Ya, pero tenían que haber sacado 4700. 4000
749. Punto cuánto. 31 tengo yo. Ya, eso es su respuesta correcta. 4.700 y un poquito más. Unidades que le corresponden lo van a interpretar de su análisis dimensional. En este caso, la sección de arriba tenemos por lo menos joules y la sección de abajo lo que queda sin simplificar son seguramente los moles. Por ese motivo, energía libre de Gibbs, en este caso 4.749.31. Si gustan chicos pueden dejarlo así. Si les salió una respuesta bien distinta a esta, de verdad me van a avisar para que les ayude con la cálculo, pero tienen que haber hecho esto por lo menos. De acuerdo, chicos, hasta aquí, ¿qué tal? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Los escucho. Ya, por supuesto que sí. Voy a dejar de compartir ahorita entonces, por favor. Ya. Si van a hacer el cálculo, por ejemplo, en su cálculo MS, la simbología del n por si acaso es esta de aquí. Esa tecla es el logaritmo neperiano, ln, 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 ¿de acuerdo? Así que su resultado final debe ser más o menos esto. Han puesto negativo para empezar por la fórmula. 8.314 es la constante R. Luego la temperatura 298. Y finalmente se le multiplicaba por el logaritmo neperiano de su constante K. En el anterior caso, su constante K era un 6.8. Ese era su cálculo. Tal vez con la tecla del logaritmo neperiano se les fue. Puede ser, pero eso me sale. 4.349.31. Bien, eso es. Me salió lo mismo en todo caso. Van a corregir esa parte, por favor. Sí, he visto que les dieron valores bien distintos a ustedes. Qué extraño, pero a lo mejor su cálculo, a lo mejor la simbología del logaritmo neperiano puede ser, pero bueno. Ya, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, consulta más al respecto? Con todo gusto. Todo ok, ¿no? Ya. Vamos a repetir el cálculo para cada caso. Van a ver que esto es más o menos bien mecánico. Bien, ahora ven. El inciso B me dice algo parecido. Me da otro tipo de reacción química, pero como les dije, la reacción química a veces no interesa mucho cuando tienes el valor de la constante de equilibrio. Esas son las enzimas, el dihidroxiacetona, fosfato, el gliceraldehído y un 3-fosfato. Esa es toda del inciso B de su respectiva reacción química como tal, pero te piden lo mismo, te piden calcular la energía libre de Gibbs para esas condiciones. Así que dices algo parecido. Inciso B en este caso, cálculo de la energía libre de Gibbs. Si voy a calcular la energía libre de Gibbs según fórmula que viene siendo, para empezar tiene de por sí ya su fórmula principal un signo negativo. Se le coloca un negativo por delante, se le coloca una constante R multiplicado por la respectiva temperatura. Y al final de toda la expresión de Gibbs se le coloca seguramente el logaritmo neperiano de la constante K de equilibrio. Logaritmo neperiano de una constante K de equilibrio, ¿correcto? Llegado a ese punto, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tienen que sustituir o se tienen que reemplazar valores. Yo les dije entonces que para la constante R puede manejar cualquiera de esas dos. Puede manejarlo en joules o si gustan puede manejarlo en calorías. En este caso voy a hacerlo así. Negativo de la fórmula. En lugar de R, 8.314, ¿sí? 8.314. Si estamos trabajando el valor del 8 en la constante R, tienen que tener en cuenta que sus unidades arriba son los joules, ¿correcto? Entonces eso es que está medido en joule mol Kelvin. Ya. A su lado que tenemos después de colocar la constante R, se le coloca seguramente la temperatura. Y en este caso la temperatura es lo mismo, 298 Kelvin. Así que a su lado, nuevamente temperatura de 298 en la escala absoluta Kelvin. Y al final, según su fórmula que se coloca, logaritmo neperiano de su constante K de equilibrio. Entonces colocamos logaritmo neperiano de la constante K de equilibrio en el inciso B, tomando en cuenta que el inciso B maneja un valor de 0.0475. Esa es la constante K de equilibrio para el inciso B, 0.0475. Eso chicos, entonces en ese sentido,
ustedes deberían hacer un cálculo parecido para la respuesta del inciso B. En todo caso, solamente va a cambiar la constante K, 0.0465. A ver, chicos, ¿qué tal? Por favor, les pido nuevamente, hagan su cálculo respectivo para el inciso B. A ver cuánto les da. Bueno, chicos, muy bien, gracias. 7.549. Unidades, va a interpretarlo. Simplifican un poco. Kelvin por arriba, Kelvin por abajo. Seguramente se puede simplificar. Y lo que les queda como unidad final son el Joule sobre el mol. Arriba, seguramente el Joules. Y en la sección de abajo, seguramente el mol tal cual. ¿De acuerdo? Esas son las unidades finales para su respectiva energía libre de Gibbs. Estamos hasta ahí. Como pueden ver, es sencillo. No es muy complicado encontrar energía libre de Gibbs, siempre y cuando tengas en claro cómo se aplica su fórmula principal. Luego, chicos, los demás problemas son bien parecidos y prácticamente tienen la misma secuencia. Vamos con otro, por favor. Deme un segundito. El inciso C lo vamos a dejar ahí, por favor. Si gustan, lo pueden acabar como tarea. Inciso C es lo mismo, pero esta vez se maneja con otra constante acá de equilibrio, un 254 en todo caso. Tarea de inciso C, si gustan, cuando les pase el PDF, lo pueden acabar. Mientras tanto, yo busco un nuevo problema, por favor.
Vamos con el siguiente, por favor, chicos. Aquí te los veo. Me enseñan así. Una solución de glucosa 1-fosfato, 0,1 molar, se incuba con una cantidad catalítica de fosfoglucomutasa. La glucosa 1-fosfato se transforma en la glucosa 6-fosfato, en el equilibrio. Las concentraciones de cada reaccionante son 4, 10 elevado a la menos 3 de la glucosa 1-fosfato, 9,6, 10 elevado a la menos 2 molar de la glucosa 6-fosfato, y te piden dos tipos de variables. La primera es la constante de equilibrio y la segunda, la energía libre de Gibbs para una reacción como esta, es lo que menciona. ¿Ya? Eh, no es muy importante, no es muy relevante el hecho de que estemos trabajando con distintos tipos de compuestos. Sin embargo, lo que sí es bien importante es reconocer cuáles son los reactivos y cuáles son los respectivos productos en mi reacción química, ¿de acuerdo? Entonces vamos por favor con este problema y coloquemos de la siguiente manera esto. Em, Como ustedes pueden ver en este problema, por lo menos, no tenemos una constante K de equilibrio calculada. Sin embargo, vamos a poder interpretar según el problema quién es el reactivo y seguramente quién es el producto. Empezamos así. Vamos a buscar los valores para empezar. Solución de glucosa, 1-fosfato, 0,1 molar. Aquí, por ejemplo, tenemos un dato. La glucosa 1-fosfato, 0,1 molar, es seguramente su concentración inicial. Luego dice, se incuba con una cantidad catalítica de la otra fosfoglucotumasa. La glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. Esa es la reacción. Aquí está justamente la reacción. A ver, reacción química va a ser esto. La glucosa 1-fosfato se transforma o se convierte en la glucosa 6-fosfato. En ese sentido, ahí tienen, por ejemplo, su respectiva reacción química. Lo voy a representar de la siguiente manera. La glucosa, una G le voy a colocar, la glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato, la glucosa 1F, por favor. La glucosa 1F, según su enunciado, se transforma o se convierte en ¿qué? La glucosa 1-fosfato se convierte o se transforma en glucosa 6-fosfato. Entonces, tu reactivo es la glucosa 1-fosfato y tu producto es la glucosa 6-fosfato. Glucosa 1-fosfato es el reactivo y la glucosa 6-fosfato es seguramente el producto. Ahora sigues leyendo esto. Ahora, esa es una palabra bien importante del enunciado que menciona que estamos trabajando en ese punto, en el equilibrio. En el equilibrio. Y te proporcionan las concentraciones de cada uno en el equilibrio. Si ustedes recordarán, esa constante como se conoce, como se la conoce. Es una constante K de equilibrio. Es por ese motivo que lo que voy a manejar como referencia son sus valores en el equilibrio. Entonces decimos esto, en el equilibrio menciona. Las concentraciones de cada reaccionante son 4, 10 elevado a la menos 3 molar de glucosa 1-fosfato. O sea, al final, cuando la reacción química logra un equilibrio químico, un equilibrio en todo su proceso, un equilibrio en toda su reacción como tal, menciona que al final en el equilibrio, la glucosa 1-fosfato, su concentración es la siguiente, 4 por 10 elevado a la menos 3 molar. De esta concentración es 4, 10 elevado a la menos 3 m. Ese m se lee como molar. 4, 10 elevado a la menos 3 molar. Por otro lado, la concentración de la glucosa 6-fosfato es 9,6, 10 elevado a la menos 2. Concentración de la glucosa 6-fosfato, 9,6, 10 elevado a la menos 2, ¿de acuerdo? 9,6 por 10 elevado a la menos 2, al igual que lo anterior, cuya concentración va a ser seguramente molar. Entonces aquí van las preguntas. Calcular la constante de equilibrio y luego de eso la energía libre de Gibbs para una reacción compuesta. En ese sentido, eh, yo les decía que es mucho más importante trabajar con los valores que le corresponden al equilibrio, porque la constante que yo voy a encontrar es seguramente una constante de equilibrio, ¿correcto? Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, quieren interpretar el primer valor que menciona su enunciado, este de aquí, el 0,1 molar de la glucosa 6-fosfato, es la concentración con la que está iniciando la reacción química. ¿Me dejo entender? La glucosa 1-fosfato inicia la reacción química con esa concentración. O sea, cuando entra al proceso, la primera glucosa, la glucosa 1-fosfato, según su enunciado, está entrando con una concentración de 0,1 molar. Así que por ese motivo, si entra con la concentración de 0,1 molar,
a través del tiempo, a través del paso en la reacción química, seguramente su concentración se va perdiendo, lo que significa que el reactivo se va consumiendo. Por ese motivo, como pueden ver, la glucosa 1-fosfato al final tiene una concentración mucho más baja en comparación con la que está iniciando. La concentración con la que inicia es un 0,1 molar, sin embargo, con la que acaba en el equilibrio es un valor mucho más bajo. En ese sentido, el 0,1 molar en este caso no lo voy a manejar porque prácticamente es un indicativo de cuál es la concentración con la que está iniciando la respectiva reacción química, nada más que eso, ¿sí? Por otro lado, calcularemos las dos cosas que nos están pidiendo. En este caso, te pide calcular la constante de equilibrio, lo que significa la K, simbología de la constante K en el equilibrio. Primera pregunta, primer inciso si gustan. Y el segundo está mucho más claro, te pide encontrar la respectiva energía libre de Gibbs de tu proceso que estás trabajando. Tomando en cuenta que al final también les menciona que la temperatura de trabajo son 25 grados en la escala de los grados centígrados. Sin embargo, son equivalentes a 298 en la escala de los grados Kelvin. Mucho mejor trabajar con la escala Kelvin en todo caso, ¿ya? Eso viene siendo. Vamos con el primer cálculo de la constante de equilibrio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Les decía entonces, si quieres calcular la constante de equilibrio, se manejan las concentraciones en el equilibrio, lo que significa al final de todo tu proceso o al final de toda tu reacción química. En la fórmula que les mencionaba yo, les colocaba esto, ¿no ve? Arriba se colocan las concentraciones de los productos y en la sección de abajo se colocan las concentraciones de los reactivos. Arriba van seguramente productos y en la sección de abajo van seguramente los respectivos reactivos. Eso es lo que se maneja como regla, ¿correcto? En ese sentido, vamos a colocarle valores, en este caso en particular, para esta fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Tomando en cuenta que lo que está, por ejemplo, hacia la derecha, siempre viene siendo tu respectivo producto, eso les dije. Y lo que se encuentra como iniciante, como está a la izquierda al inicio, se conoce seguramente como su reactivo. En ese sentido, le simbolizamos de la siguiente manera cualquier tipo de reacción química. Lo que tenemos por este lado es el reactivo y lo que tenemos por este lado es seguramente el producto. Es por ese motivo que esta ecuación viene de la siguiente manera. En ese sentido, la glucosa 1-fosfato hace el papel y está haciendo como si fuera el reactivo, y la glucosa 6-fosfato, que está del otro lado de la reacción química, del otro lado de la flecha, está haciendo el papel del producto prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, en la sección de arriba que colocamos, concentración de los productos, lo que significa el valor de aquí. 9,6, 10 elevado a la menos 2. 9,6, y aquí a su lado un 10 elevado a la menos 2, ¿de acuerdo? 9,6 con un 10 elevado a la menos 2. Sección de abajo le corresponde a los reactivos. Reactivos hay solamente uno, que es el de aquí. Y su concentración viene siendo 4 multiplicado por un 10 elevado a la menos 3, ¿correcto? 4 multiplicado por un 10 elevado a la menos 3. Esa es su concentración del otro. Una vez que tengan ambos valores identificados, por eso les decía, van a leer bien su enunciado para poder identificar cuál es el reactivo y cuál es el producto. Cuando ya lo tengan identificado, toda la calculadora y colocamos el valor de la constante K de equilibrio. Esa parte, chicos, por favor, ustedes me ayudan a calcular cuánto sale su K de equilibrio en todo caso. Si colocan ese par en la calculadora. Esta parte, por favor, ¿cuánto sale su constante K de equilibrio? Me dicta, me pasan el valor, chicos, por favor. ¿24? Y gracias, eso es. En ese sentido, la constante K de equilibrio seguramente vale 24. Ya, eso es. Ya. Tengo ya una primera parte calculada, lo que viene siendo una constante K de equilibrio para tu respectiva reacción. Entonces, como pueden ver, en el anterior problema, por lo menos los cálculos que nos estaban pidiendo ya nos daban como base la constante K de equilibrio. Dicho de otra forma, la constante K de equilibrio no nos pidieron calcular porque ya estaba como dato.
Es por eso que les dije, manejamos por lo general dos tipos de fórmulas. La segunda es para encontrar la energía libre de Gibbs, pero Gibbs requiere o necesita una constante K de equilibrio. Si el problema, por ejemplo, no te proporciona una constante K de equilibrio, por lo menos te va a dar datos para que puedas encontrarlo a través de una fórmula como esta, lo que acabo de aplicar en este caso. Y en ese sentido, cuando tengo la constante K de equilibrio, ya es mucho más sencillo poder encontrar la energía libre de Gibbs. Entonces, nuevamente para Gibbs, ya saben la fórmula. Energía libre de Gibbs, triángulo, simbología, y prácticamente G, y un subcero por encima. Fórmula de Gibbs, ¿cómo viene siendo? Le colocamos para empezar negativo por la fórmula, constante R multiplicado por la temperatura, y todo esto al final por el logaritmo neperiano de la constante K de equilibrio, ¿correcto? Esa es la fórmula que manejamos para encontrar la energía libre de Gibbs. En ese sentido, si vamos a encontrar la energía libre de Gibbs, tengo que aplicar esa fórmula y colocarle sus respectivos valores. La simbología de esta R de la fórmula de Gibbs es por si acaso una constante de los gases. La de la fórmula de Gibbs, esa constante R, es un valor determinado. Podrían colocar, yo les decía, dos posibles valores. Podrías colocar el 8.3 o el 1.9, cualquiera de esos dos. Por lo general manejamos el primero. Así que nuevamente, en este caso, negativo para empezar de la fórmula. Constante R, 8.314. 8.314. Ese valor que estamos tomando en cuenta está en Joules mol Kelvin. Arriba seguramente Joules, sección de abajo el mol y el Kelvin como tal, ¿correcto? Joules mol y luego el Kelvin. Luego de colocar la constante R, se coloca la temperatura. Enunciado mencionaba que estamos trabajando a una temperatura como esta, que es equivalente a 298 en la escala Kelvin. En ese sentido voy a colocar directamente el valor en Kelvin, 298 dado en la escala Kelvin como tal. Y al final todo esto le multiplico por el logaritmo neperiano de la constante K de equilibrio, que calculo hace rato que se varía seguramente a 24, ¿ya? Multipliquen, chicos, todo lo que les corresponda en este caso. La constante K de equilibrio, ustedes lo calcularon. Las unidades lo pueden simplificar un poco, pero les queda seguramente en Joule sobre mol la respuesta final. Multipliquen todo lo que corresponda y cuánto nos sale la respuesta final. Los espero. $7,800, ¿no? Gracias, eso es. Muy bien, chicos, eso es. Y al final le voy a colocar sus unidades. El joule todavía te queda, al igual que el mol. En todo caso, se mide esto en joule sobre mol. Eso pasa por lo general. Joule sobre mol, ¿ya? Eso es. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos, al respecto? Tal vez, con todo gusto. ¿Una duda? A ver, la constante acá de equilibrio, esta parte de aquí, ¿no ve? ¿Ya? ¿Unidades me dices o cómo? Ah, ya. La unidad en este caso viene siendo simbología de M. Sin embargo, esto se lee como molar. Pero si gustan, pueden colocarlo, pero de todas formas van a ver que se simplifica por si acaso, porque arriba es molar, abajo es molar. Así que de todas maneras se va. Si está bien la consulta, por ejemplo, el valor numérico es este, ¿no ve? 9.6 es elevado a la menos 2 y se le coloca una M. Solamente que les decía, la simbología de la M le corresponde a su enunciado, por supuesto, 0.1 M. 4 por es elevado a la menos 3 M. Aquí lo mismo, está 9.6 y es elevado a la menos 2 M. Ese M significa por si acaso molar, ¿correcto? Se lee como molar. Eso vamos a ver al final de la clase casi para los temas de disoluciones. Si gustan, le pueden colocar la M para ambos. Abajo también. 4, 10 elevado a la menos 3, también va a ser seguramente molar, ¿correcto? Sin embargo, como ustedes saben de matemáticas, se dice que ambas unidades están tanto arriba como abajo. En ese sentido, también se pueden simplificar, molar por arriba, molar por abajo. Es por ese motivo que al final ya no he colocado nada, simplemente esta parte lo estaba sobreentendiendo. Si gustan, pero está bien,
Pueden colocar los valores con las unidades también, no hay problema, igual les va a salir lo mismo. Ya, está bien, no hay problema. ¿Alguna duda, pregunta, consulta más al respecto, tal vez? Con todo gusto. ¿Todo ok, no? Ya. El siguiente problema, chicos, por favor, de su texto. De la sección de problemas propuestos, autoevaluación de su texto. Es parecido. Ya. Menciona así. En la conversión glucosa 1-fosfato, y del otro lado glucosa 6-fosfato. Aquí, por ejemplo, ya les están proporcionando la reacción química principal. En ese sentido, ya no es tan complicado darse cuenta quién es el reactivo y quién es el producto. La reacción química principal en su texto por lo menos lo tienen aquí en ese enunciado. Glucosa 1-fosfato se convierte en una glucosa 6-fosfato. En ese sentido, si gustan, pueden plantearlo así. A la glucosa yo lo coloco solamente como G. Glucosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato, se convierte seguramente en una glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato, glucosa 6F pueden colocarle, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, la reacción química como simbología ya tiene una flecha en doble sentido. Si gustan, pueden colocar lo mismo. Flecha por este lado, flecha por este lado, ¿correcto? Entonces es una reacción en doble sentido. Y aquí menciona esto, tomando en cuenta que las concentraciones en el equilibrio, palabra muy importante, concentraciones en el equilibrio son respectivamente este par de valores. Al decirles respectivamente se refiere a que hay que colocarlo en orden. Es por ese motivo que el 1.33 molar se le coloca el primero. 1.33 molar. Eso va para el primero seguramente. 1.33 molar. Para el segundo tenemos un valor de 0.67, 0.67 molar, ¿correcto? Entonces, la reacción química ya está dada por el enunciado y es fácil de reconocer quién es el reactivo y quién es el producto. Seguramente este primero está en el papel del reactivo. Los iniciales son siempre los reactivos y los finales son prácticamente los productos o el compuesto o la sustancia que se está produciendo al cabo de la reacción química. Reactivo por un lado, de otro lado producto tenemos, ¿correcto? Y ahora vean lo que me pide calcular. Me pide calcular la energía libre de Gibbs. En un caso como este, como pueden ver, no conozco la constante K de equilibrio. Y si van a aplicar la fórmula de Gibbs, ustedes saben que sí o sí requiere esa constante K de equilibrio. Por ese motivo, calcularé para empezar cuánto valdrá esa constante K de equilibrio. Entonces hacemos algo parecido. Decimos que la constante K de equilibrio, por fórmula, ¿cómo se puede encontrar? Se la encuentra seguramente como una división. Se coloca igual a cuánto? Una división. En la sección de arriba se colocan prácticamente los productos. En la sección de abajo se coloca la concentración de los reactivos. Arriba producto, abajo reactivo. Siempre se maneja ese orden, ¿correcto? En ese sentido, concentración de los productos sobre la de los reactivos. Vamos a colocarle ahora los valores del producto y el reactivo en su respectiva fracción. Entonces, en lugar de colocar producto, sabemos que la concentración de los productos es un 0.67, un 0.67. Si gustan, pueden especificar también sus unidades, es decir, le pueden colocar concentración M. Esta M significa concentración molar. Sección de abajo ahora, colocamos a los reactivos. En este caso en particular es solamente un reactivo, lo que viene siendo 1.33 molar, ¿correcto? 1.33 molar.
En ese sentido, molar por arriba, molar por abajo, si gustan las unidades se pueden simplificar, esto con esto. Y así que el cálculo de la constante K de equilibrio es como sigue y lo pueden colocar chicos en sus máquinas y a ver cuánto les sale. 0.67 entre 1.33. Si quieren lo redondean, pero ¿cuánto más o menos les sale? 0.504 ya encontrado. ¿Puede ser? 0.504 con un redondeo. ¿Ya? Van a verificar de todas formas, por favor. 0.504. Así que la constante K de equilibrio seguramente me sale así. 0.504, ¿correcto? Por lo general yo siempre les aconsejaba trabajar con números pequeños con prácticamente por lo menos 3 decimales, para que la cálculo no se confunda, de repente no haga ningún tipo de sobreentendido. ¿Ya? Hasta ahí por favor con ese cálculo de la constante K de equilibrio. Luego de eso, nos corresponde ahora encontrar la energía libre de Gibbs. Así que la energía libre de Gibbs es el siguiente paso y lo aplicamos con su fórmula. Triángulo como simbología, energía libre de Gibbs. Esto va a ser igual a cuánto según su fórmula, negativo RT. ¿Saben cómo hacer eso? Negativo R por T. Negativo, constante R de los gases ideales multiplicado por la temperatura y todo esto por el logaritmo neperiano de la respectiva constante K de equilibrio que ya es calculado antes. Correcto. En ese sentido le colocaremos valores. Va a ser algo así. La variación, o si gusta, la variación de la energía libre de Gibbs va a ser igual a cuánto. Aquí, por ejemplo, ya podemos decidir qué constante eres más recomendable manejar, solamente viendo las respuestas. Como pueden observar en este caso, en los 5 incisos, están todos en kilojoules sobre mol. Por ese motivo, es más aconsejable, por supuesto, manejar el valor del 8.314, lo que esté en joules. No voy a manejar todavía las calorías, porque prácticamente cada inciso no tiene esa unidad. En ese sentido, vamos con el primero. Por fórmula, va a empezar su negativo. En lugar de colocar constante R, lo que colocamos es 8.314, ¿correcto? 8.314. Si es una constante R de los gases ideales, se mide seguramente en joules, sección de arriba, y en la sección de abajo, mol por Kelvin, ¿correcto? Es un joules mol multiplicado por Kelvin. Ahora les dije eso hace rato. Una vez que hemos colocado la constante R, me corresponde colocar la temperatura. Pero, por ejemplo, en un problema como este de su texto, no les especifican o no les hacen tantas referencias a la temperatura. Por ese motivo, la temperatura la pueden asumir o la pueden colocar simplemente 298 Kelvin. Se puede hacer eso, ¿ya? En ese sentido, en lugar de colocar temperatura, puedo colocar el valor que manejamos como referencia, 298 en la escala Kelvin. Y al final, lo que me corresponde y me continúa a colocar es el logaritmo neperiano de la constante K. Y en este caso su constante K era 0.504, ¿ya? 0.504. Pueden hacer un poco de unidades. ¿Qué les quedaría? Que el bien por arriba, que el bien por abajo seguramente se pueden simplificar. Este par se va. Que el bien por arriba, que el bien por abajo. Ese par se simplifica, ¿correcto? Lo que encuentren todavía va a estar en Joule solamente, en Joule sobre mol. Al final hay que hacer una conversión para llevarlo a kilojoules sobre mol. Sin embargo, les pido que por favor hasta aquí por lo menos hagan su cálculo. Me van a encontrar la variación o simplemente la energía libre de Gibbs en Joule sobre mol. ¿De acuerdo? Así que a ver qué tal les va, por favor. Esta parte, chicos, por favor, nuevamente me lo calculan, me dicen cuánto sale. Esta energía libre de Gibbs. Sale positivo, ¿no? Ya, eso es. 1717.32. Ok, eso es. Ya, eso es. Eso es seguramente el valor de la energía libre de Gibbs que nos están proporcionando con la calculadora, ¿correcto? Sin embargo, decimos, el valor que yo he encontrado me da sus unidades de la siguiente manera. Arriba son seguramente los joules, en la sección de abajo me quedan prácticamente los moles, ¿sí? Me quedaba seguramente así. Joules arriba y prácticamente el mol abajo. Entonces, si puedes ver, por ejemplo, las respuestas correspondientes de los incisos, no tienes que dejarlo solamente en joules, tienes que convertirlo a un kilojoules. Por ese motivo tienes que manejar un factor de conversión.
El factor de conversión es como sigue. Si quieren, pueden, por ejemplo, manejar prefijos de física. Eso es válido para ustedes. Sin embargo, igual pueden manejar simplemente un factor de conversión un tanto más interpretativo. Me dejo entender. Un factor de conversión de joules a kilojoules es muy poco usado y en ese sentido tampoco lo conocen seguramente de memoria. Entonces, lo que sí conocen de memoria es esto, por ejemplo. Esto manejan bien de memoria. Dicen y saben del anterior parcial que un kilogramo es equivalente a unos miligramos, ¿correcto? Un kilogramo es equivalente a miligramos. Ese es un factor de conversión bien conocido. Ahora solamente pueden hacer esto para recordarlo. En lugar de pensar en gramos, pueden pensar en joules. Es decir, no piensen en un kilogramo, piensen en un kilojoules. ¿Puede ser? Piensen en un kilojoules. Entonces, un kilojoule es equivalente a unos 1000 joules. ¿Puede ser? Un kilojoule es equivalente a 1000 joules. Así que esto lo pueden aplicar como un factor de conversión, mencionando que 1000 joules puedo colocar en la sección de abajo, 1000 joules en la sección de abajo. Es equivalente a un kilojoules, ¿correcto? 1000 joules es equivalente a un kilojoules. Al hacer eso simplificamos un poco. Joules por arriba, joules por abajo. Así que lo que nos queda solamente le corresponde a una breve división. Bien, en ese sentido decimos lo último, que la energía libre de Gibbs va a ser igual a ¿cuánto? Ay, perdón. ¿Qué ha pasado ya? Ya. Entonces decimos que la energía libre de Gibbs va a ser igual a ¿cuánto? 1717 entre un 1000 me sale más o menos 1,71 y 7 se redondea como un 2, ya 1,72. Arriba ya está corregido las unidades, te quedan seguramente los kilojoules. Y en la sección de abajo las unidades me quedan seguramente los moles, ¿sí? Kilojoules prácticamente sobre mol. Eso es lo que tenemos, chicos. Entonces, como pueden ver, ah, me corrigen respuesta 1697 me dicen. Ya, a ver, verifica igual, por favor, me echo el cálculo un ratito. 1,697, ya, de acuerdo, está bien. Me dictaron, pero 1700. Ya, cuando me dictaron 1700 los redondearon a un 0,5 por si acaso. Ya, sí, es que el decimal les está haciendo variar. No estoy viendo. Ya. Estamos trabajando con el 1700, entonces nos quedaremos nomás ahí, por favor, pero han sacado ese valor con un redondeo. Han hecho así. Cuando dividieron el 0,67 entre 1,33, trabajaron solamente con un 0,5. Les hace variar un poco, ahorita les voy a explicar ya. Y aquí, por ejemplo, habían trabajado así. Esto sobre esto lo han manejado seguramente solamente como 0,5. Y entonces, en lugar de colocar logaritmo neperiano, si gustan, pueden colocarle solamente 0,5. Y ahí sí sale este 1700. Eso pueden verificar, ¿ya? Ahí sí les va a salir 1732. Y en ese sentido, cuando coloque su respuesta final, va a ser seguramente esta, ¿de acuerdo? Ya, ahí tienen su respuesta final. Ahora, ¿qué pasaría si hubieran trabajado con tres decimales, como saben algunos de ustedes? No hay problema tampoco, va a salir una respuesta próxima también, ¿ya? Si trabajan, por ejemplo, con la otra, me decían un 1600 más o menos, ¿ya? Si trabajaban con la otra, tampoco va a variar tanto, por decirlo así. No, no es una variación muy, muy distinta a la real. Me pasaban ese dato. Si trabajaban con el otro, le salía seguramente al final 1 punto, aquí van a ser su redondeo, 1 punto, ¿cuántos decimales? 6,9, el 7 lo redondea al 9 y se convierte de 69 en 70, lo que sería 1,70. Ya, eso sería 1,70 con redondeo final. Esto va a estar igual en kilojoules sobre mol. En ese sentido, si trabajan con el 1600, al final van a ver que lo van a redondear, ¿ya? Así que si lo redondean al final les va a salir 1,7. De todas formas, como pueden ver, el resultado no es tan variado, no es tan diferente al que estamos manejando, ¿ya? En ese sentido, si trabajaran de cualquier forma, la respuesta correcta va a ser la misma. A ver, se coloca la respuesta más próxima. En este caso, inciso A, ¿no? Es el más próximo, en todo caso, 1,69, 1,7 o 1,72. Es el valor más próximo en este caso. Es por eso que les dije, a veces las respuestas varían un poco por los decimales, justamente por los redondeos que hacemos en algunos casos. ¿Ya? Eso es. Listo, chicos, hasta ahí. No sé si tuvieran tal vez alguna duda, alguna pregunta o alguna consulta al respecto, con todo gusto.
¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Ya. Continuamos, por favor. Ya. En su texto, por ejemplo, hay una fórmula que manejan para calcular la velocidad de vida media en una reacción química, ¿ya? Para calcular la velocidad de vida media en una reacción química. Eso de la vida media es un poco más conceptual. Sin embargo, la parte de la fórmula no es muy complicado de aplicarla. Sin embargo, vamos a manejarlo así, ¿ya? Eso es para el otro tipo de problema de su texto, de ese mismo tema. Entonces, cuando se lleva a cabo, por ejemplo, una reacción química, cuando se lleva a cabo una reacción química, lo que se coloca es por lo general reactivos, como les mencionaba, ¿ya? Se coloca, por ejemplo, cierta cantidad de reactivos en el reactor. Puede ser un recipiente, puede ser un balón esférico, lo que ustedes gusten. La idea es que se coloca una cierta cantidad de reactivos o prácticamente reactivos almacenados en un cierto recipiente, ¿sí? Se coloca una cierta cantidad de reactivos en todo este recipiente, ¿de acuerdo? Entonces pasa esto. Mientras pasa el tiempo, por ejemplo, mientras el tiempo va transcurriendo, pueden pasar 2 horas, pueden pasar días, pueden pasar meses en ese sentido, pero mientras el tiempo va transcurriendo, ese reactivo seguramente se va consumiendo, o sea, el reactivo de alguna forma se va acabando. Y por ejemplo, el reactivo poco a poco se va transformando o se va volviendo en los respectivos productos, ¿correcto? Entonces les digo, cuando tenemos algún tipo de reacción química a realizar, el reactivo de a poco seguramente se va consumiendo. Se va consumiendo, se va consumiendo y de a poco va desapareciendo. Entonces el reactivo se va desapareciendo y lo que hace más bien es transformarse en un producto, ¿ya? Eso de forma general. Entonces, en estos casos se maneja un concepto. Se maneja el concepto del tiempo de vida media y el tiempo de vida media se lo simboliza así, como una T y aquí por debajo se le coloca un T y un quebrado 2. Solamente simbología, ¿ya? Eso se lo conoce como el tiempo de vida media, ¿correcto? Tiempo de vida media. Entonces, el tiempo de vida media, ¿cómo se lo entiende? O prácticamente, ¿qué es lo que significa un tiempo de vida media? Un tiempo de vida media significa el tiempo en el cual prácticamente el reactivo pasó a ser la mitad de lo inicial. ¿Me dejo entender? Imagínense, por ejemplo, que el reactivo inicial fuera, por decirles unos 20, ¿ya? Unos 20 moles. En química manejamos mucho más la cantidad de moles, ¿ya? Manejamos prácticamente moles. Imagínense que fueran 20 moles. Y ahora imagínense que el tiempo que ha transcurrido fuera, por decirles, una hora, ¿ya? Entonces, en un tiempo de una hora, a modo de ejemplo, imagínense que el reactivo que tenían, que eran 20 moles, ahora fueran solamente 10, o sea, la mitad de lo que había. Y a ese tiempo que ha transcurrido para que el reactivo se convierta en su mitad, se lo conoce como el tiempo de vida media, ¿correcto? Me dejo entender con otro ejemplo, tal vez. Imagínense por decirles esto. Imagínense que la cantidad de reactivo inicial fuera, por decirles, un 5 moles, ¿ya? A modo de ejemplo, fueran 5 moles, ¿ya? Fueran 5 moles. Imagínense que el tiempo que transcurrió fueran, por decirles, unos 30 minutos, una media hora, ¿ya? Ha pasado una media hora, por decirles, unos 30 minutos. En ese sentido, eran 5 moles al inicio, ahora fueran solamente, por decirles, 2,5 moles. O sea,
Del reactivo que ha entrado de forma inicial, ahora solamente hay la mitad. Y en ese caso, cuando hay solamente la mitad, se lo conoce como el tiempo de vida media. Eso se refiere a un tiempo de vida media por si acaso. Les dije por el tiempo de vida media es un concepto mucho más referido a la reacción, sin embargo, no es muy útil para hacer problemas. Sin embargo, eso se refiere a un tiempo de vida media. Ya. Tiempo de vida media. Tiempo de vida media. Tiempo de vida media. Ahora, ¿cómo es un tiempo? Se lo puede medir en segundos, se lo puede medir en minutos, se lo puede medir en años, en cualquier tipo de unidad de tiempo, ¿ya? Es un tiempo de vida media. Y por otro lado, igual se maneja una constante K, en este caso ya se habla de rapidez. Es una constante de rapidez. Yo lo voy a manejar simplemente como K para no hacer mucha simbología, porque si se recuerda del anterior tipo de problemas se manejaba también una constante K, pero esta constante K era mucho más referido a una constante de equilibrio, porque cuando trabajábamos las reacciones finales se manejaban prácticamente concentraciones en el equilibrio. En ese sentido, algo parecido se maneja aquí, por ejemplo, para reacciones químicas, pero ya lo voy a colocar solamente como constante, por decirle, ¿sí? Esta es una constante, más que una constante de equilibrio, y es una constante cinética, esta, por ejemplo. Se la menciona como una constante cinética en los problemas. Sin embargo, es parecido a una constante de equilibrio como tal. No es casi igual, pero sí es por lo menos parecida, ¿ya? Una constante cinética. Eso es, ¿de acuerdo? Y ahora la fórmula que aplicamos para este tipo de problemas, para una reacción de primer orden, es la siguiente. Voy a colocar la fórmula, por favor. Si estamos trabajando con reacciones de un primer orden, que es por lo general los tipos de problemas que nos pueden preguntar, cuando estamos trabajando con reacciones de un primer orden, em, la constante y el tiempo de vida media se relacionan a través de la siguiente fórmula. El tiempo de vida media es igual a ¿cuánto? Tiempo de vida media. Línea de fracción para empezar. Arriba se coloca el logaritmo de pereno de 2. Logaritmo de pereno de 2. ¿Ya? Y abajo se coloca la constante K, o es prácticamente tu constante cinética. ¿Correcto? En ese sentido, esta es la fórmula que vamos a manejar seguramente para calcular cualquier tiempo de vida media. ¿De acuerdo? Para el cálculo del tiempo de vida media. Ahí está la relación entre el tiempo de vida media y la constante K, que es una constante cinética en una reacción química. ¿Correcto? Y tenemos todo esto para aplicar. Ahora sí, vamos con un problema referencial de este tipo para hacerlo como ejemplo. Igual, chicos, estoy sacando el problema de su texto, por favor, ¿ya? Es el problema de su texto. Ya. Bien, dice lo siguiente. La hidrólisis del grupo este de la aspirina es una reacción de primer orden, ¿ya? Es una reacción de primer orden. Entonces yo les dije, esta fórmula que les acabo de mostrar sirve específicamente para reacciones de un primer orden, que es por lo general el tipo de problema que tienen en su texto. Luego menciona lo siguiente, cuya constante de rapidez, igual se le conoce como una constante cinética, en este caso se refiere como una constante de rapidez, es todo este valor. Es un 5.36 10 elevado a menos 4 según se elevado a menos 1, ¿ya? Voy a colocarlo igualito. Cuya constante K de rapidez, constante K, en este caso vale todo esto. 5.36, 5,36, y aquí le acompaña un 10 elevado a la menos 4. 10 elevado a la menos 4. Unidades de tiempo para la constante K es un segundo elevado a la menos 1. El segundo elevado a la menos 1 es la unidad que le corresponde a la constante K. Y lo que te pide es lo siguiente, calcular el tiempo, calcular la vida media de la reacción. En este caso dice vida media, sin embargo se refiere a un tiempo de vida media, ¿correcto? Es un tiempo de vida media. ¿Cómo pueden entender que es un tiempo de vida media? Porque prácticamente los incisos que tenemos correspondientes son puros
inciso A hasta la E, son puros tiempos, minutos, segundos, horas, minutos o segundos, como quieran manejarlo. Eso es, te pide en todo caso el cálculo del tiempo de vida media. Eso es, ¿ya? Aplicamos su fórmula de la siguiente manera. Les dije entonces, si quieren calcular el tiempo de vida media para ese tipo de casos, se maneja la fórmula anterior. Arriba que se coloca, para empezar, línea de fracción. Arriba se coloca el logaritmo neperiano de 2. Logaritmo neperiano de 2. Y en la sección de abajo se le coloca el valor de la constante k. Esa es la fórmula principal que estamos manejando para el caso del cálculo de un tiempo de vida media. ¿De acuerdo? Entonces, no me queda otra que colocarle valores e interpretar un poco las unidades que nos corresponden para la respuesta final. Así que por ese motivo, tiempo de vida media, en este caso va a ser igual a ¿cuánto? Para empezar, fracción. La constante k tiene ya un valor determinado, que viene siendo todo esto, ¿sí? Su 5.36, 10 elevado a la menos 4. Lo van a colocar seguramente todo eso en la sección de abajo. El valor de k viene siendo todo eso, ¿no ve? 5.36, 10 elevado a la menos 4 como tal. En la sección de arriba nos corresponde colocar el logaritmo neperiano de 2. Sección de arriba, logaritmo neperiano de 2, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta que la constante k, por ejemplo, está medido en un segundo elevado a la menos 1. En ese sentido, por teoría de exponentes y prácticamente el anterior parcial, el primer parcial de medicina, este segundo elevado a la menos 1 se lo puede reexpresar en la sección de arriba como un segundo normal, porque el exponente pasa en la sección de arriba seguramente con signo cambiado. Por lo tanto, el tiempo de 1200, ¿no? Ok, eso es 1293, mil gracias. Eso es 1200. Bien, eso es. El tiempo, por ejemplo, ya lo tienen calculado, solamente que el tiempo lo tienen calculado en segundos. Y si, por ejemplo, su examen fuera algo así como este, donde prácticamente sus unidades de tiempo son bien variadas. Aquí tenemos minutos, aquí tenemos segundos, aquí tenemos horas. ¿De acuerdo? Sus unidades son bien variadas. Son 1200 segundos. Los segundos disponibles tenemos acá. Este nada que ver, ni siquiera se aproxima, este tampoco. Así que haremos un factor de conversión y buscaremos los minutos o las horas de repente. Aplicaremos, chicos, entonces un factor de conversión. Decimos lo siguiente. Sabiendo que el factor de conversión equivalente es esto, que un minuto equivale seguramente a unos 60 segundos, ¿correcto? Al haber hecho un factor de conversión como este, simplificamos el tiempo que son los segundos. Segundos por arriba, segundos por abajo. Así que el 1200 lo pueden dividir entre 60 y el mismo tiempo de vida media, ahora lo están reexpresando, esta vez en minutos. A ver, chicos, ¿qué tal? Me dicen por favor cuánto sale su tiempo de vida media en minutos. A lo mejor se aproxima ya más a los incisos correspondientes, puede ser. Para mí tenemos 21 y 35.5, dos posibles valores. 21.5, ¿no? Eso es, chicos, muy bien. 21.5. En ese sentido, tiempo de vida media, reexpresado el cálculo en minutos es eso, ¿no? 21.5 minutos. Eso es, 21.5 minutos. Es eso, no es muy complicado por les dije el cálculo del tiempo de vida media, pero la parte conceptual y lo que se refiere es que es el tiempo en el cual se lleva a cabo la reacción química, en donde la cantidad de reactivos alcanza a ser ahora justamente la mitad, o sea, se consume hasta la mitad solamente. Porque ustedes saben que cuando se lleva a cabo una reacción química, el reactivo se va consumiendo, se va desapareciendo, y lo que más bien hace el reactivo al consumirse es producir esta parte, no es decir, el producto en todo caso. Y el tiempo en el cual se consume hasta la mitad se conoce como un tiempo de vida media. Eso era prácticamente. Eso es, chicos. No sé si tuvieran todos alguna duda, una pregunta, alguna consulta, antes de pasar al siguiente tema.
que viene siendo el de sistemas dispersos. Ya. Debe ser por el paréntesis, a ver, nuevamente. Por favor, ya. Comparto ventana. Perdón, a ver. Cuando colocan, por ejemplo, expresiones de abajo y es más de uno, es decir, una multiplicación de dos o tres, recomendable sí es manejar, por ejemplo, un par de paréntesis para que la cálculo entienda bien. En ese sentido, lo puedo colocar de la siguiente manera esta parte. Arriba el logaritmo neperiano de 2 dividido, y los que están abajo, en este caso son 2, así que entre paréntesis, por favor, ¿ya? 5,36 y luego le pueden colocar su 10 elevado a la menos 4. Es una forma de colocarlo así. Como han visto, yo como lo coloco paréntesis al inicio y paréntesis al final para todo lo que está abajo. Esa es una forma de cálculo válida, ¿ya? Y cuando coloquen los igualdad, sí les va a salir así. 1293,18. Ahí sí sale. Ahora, si por ejemplo en algún momento se les va esos paréntesis, van a ver que sí, a veces me que la cálculo no lo entiende muy bien. Logaritmo en el periodo de 2 dividido nuevamente. Ahora imagínense que me olvidé el par de paréntesis en la sección de abajo. Entonces le puedo colocar 5,36 por 10 elevado a la menos 4, si no me equivoco, ¿no veo? Y ahí sí, sí me sale algo bien distinto, ¿no? A lo que estaba haciendo. Es un 1,293, 10 elevado a la menos 5, me sale. Sí, de repente eso se refería. Pero eso, por ejemplo, tienen que tener cuidado solamente cuando tienen divisiones y es más de uno. Cuando es solamente un número no hay mucho problema por lo general. ¿Ya? Eso tal vez era lo que se refería. Entonces, como consejo, nuevamente les digo, al igual que el anterior parcial, si tienen en la sección de abajo más de un término, pues pueden colocarle un par de paréntesis para que la cálculo interprete bien. Ya, eso chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta más al respecto? Con todo gusto. Antes de comenzar el nuevo tema. ¿Todo bien, no? Ya.